Ya, súper. Parto nomás, ¿cierto? Listo, ahí está grabando, sí. Gracias, Ya. Cata. Bueno, buenos días. Hoy día tengo mi voz ya un poquito mejor, así que no va a estar tan terrible como el viernes. Y hoy día nos toca, creo que hasta las 11:30. Eso, no sé si hay un recreo entre medio o si esta es como de corrido, pero vamos viendo, porque Déjame revisar. sí, po, no me acuerdo si tenía como intermedio. Parece que no. ¿O sí? Ay, no sé. Cata, esta clase es hasta las 10:30 y después ¿Ya? 10:40 a 11:25 con el Ah, ya, pues. tromboembolismo felino. Ya. Entonces a las ¿Ya? 10:30 paramos un ratito. Ya. Listo. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver un poquito de cardiopatías congénitas. Les voy a hablar tanto de perros y gatos. Hoy día vamos a ver esto. Yo tengo el tromboembolismo felino metido como en en las clases que vamos a ver el viernes. Entonces, hoy día vamos a ver como solo congénito y el viernes vamos a ver electro, el manejo y tratamiento como de toda la insuficiencia cardíaca, entre comillas, y que ahí mismo también está metido como el tratamiento y la fisiopatología un poco del TROP, ¿ya? Entonces, ¿qué significa cuando hablamos, cierto, de una cardiomiopatía, o sea, una cardiopatía congénita? Es cualquier anormalidad cardiovascular, ya puede ser muscular, valvular, que está presente desde el nacimiento. Hay una malformación, ¿cierto? Una mala unión, una falta de unión, una falta de terminación, ¿cierto? De algún tejido que hace que este defecto esté presente desde que el feto, ¿cierto? Aún no nace de la mamá. Se describe, bueno, hay varios estudios, hay unos estudios súper grandes con harto N, pero los promedios dicen que pueden ser de 4 a 10 por cada 1.000 individuos que pueden presentar alguna patología congénita y otros hablan de hasta 50 por 1.000. Y es por eso, igual es puede parecer quizás un número no tan grande, pero es súper importante por lo mismo siempre ocultar a todos los cachorros, ¿ya? Ahora yo creo que actualmente como que ya está más interiorizado el hecho de hacer un examen como bien completo y no solo llegar y vacunar a los cachorros, sino que hacer el examen, ¿cierto? Escuchar bien y revisarlos bien. Por lo tanto, es más frecuente ahora encontrarnos con cachorros que van a consulta a evaluar, ¿cierto? Porque está la presencia del soplo. Aunque todavía pasa que llegan pacientes de 7 8 años con soplos que son cardiopatía congénita, una falla que viene desde el nacimiento y que probablemente nunca han sido auscultados. Son pacientes que han pasado por procedimientos, por esterilización, incluso por procedimientos de destartraje y que nunca se habían dado cuenta que los pacientes tenían un soplo. Se describe que alrededor del 100% de las consultas de cardiovascular, el 21% son alrededor de las cardiopatías congénitas. Esto es actualmente, si es que vemos que el 100% de las consultas fueran, ¿cierto?, de consulta cardiovascular, porque justamente creo que les comentaba la clase pasada que ahora tenemos mucha casuística, ¿cierto? Y muchas consultas que son más que nada prequirúrgicas y que eso quizás no entra, ¿cierto?, en el contexto de la consulta de patología cardiovascular. Pero si nos vamos a el 100% de consultas que sí son de origen, así como de consulta motivo de soplo, alrededor del 21% son consultas de cardiopatías congénitas. Y de estas, el 85% son cardiopatías o sea, son defectos congénitos que se clasifican como simples. Eso significa que hay solo un defecto congénito, ¿cierto? Y alrededor de el 14%, espérenme un segundo. El 14% son cardiopatías congénitas que pueden ser dobles, que son asociación de una o más cardiopatías congénitas. Por lo tanto, no es tan difícil encontrarse con un paciente que tenga más de un defecto congénito. Ya no es lo más habitual, pero puede pasar. Y sobre todo, hay ciertas cardiopatías congénitas que tienen más asociación con ciertas cardiopatías, así como una asociación ya sea porque tienen un mismo origen de la formación, un mismo origen
de la zona donde se insertan las válvulas, por ejemplo, que pueden conllevar, ¿cierto?, a estas patologías que pueden ser concomitantes. Hay algunas patologías que están también con cierta predisposición racial. Por ejemplo, los boxers tienen cierta frecuencia a tener estenosis subaórtica, algunos defectos del septo atrial, displasias mitrales. Los bull terrier, por ejemplo, también son buenos para las estenosis aórticas. Les comentaba la semana pasada que los ductus arteriosos son súper clásicos del pastor alemán, de los poodle, a veces de los maltés también, por lo tanto ahí depende de la raza y también de las características del soplo, que les hablaba también en la clase pasada, uno podría orientar o sospechar a qué patología podríamos estar viendo dependiendo del paciente. Este es un paper que me gusta harto porque, si se fijan, es la prevalencia de defectos congénitos en 76.000 pacientes caninos y 57.000 pacientes felinos. O sea, es un N que es muy, muy grande. Por lo tanto, en este paper, ¿qué es lo que hablaban, cierto? Que lo más frecuente, al menos en perros, son perros, eso sí, sin raza definida, ¿cierto? Como una mezcla de pacientes sin una raza como de mayor predisposición. En los perros, lo más frecuente fue la estenosis pulmonar, después del ductus arterioso persistente, estenosis aórtica y defectos del septum ventricular. Y mientras que los gatos, lo más frecuente fueron los defectos del ventrículo, defectos comunicaciones interventriculares, y muy de cerca seguido por la estenosis aórtica. Y acá habla de una cardiomiopatía obstructiva, pero acá, como me queda la duda, pues, si la asimila, ¿cierto?, a la misma estenosis aórtica o si quizás puede ser una cardiomiopatía hipertrófica primaria que tenía justo alto componente genético y la desarrollaron en el fondo cuando era muy joven el paciente. Luego nos vamos a otro paper que es más específico de los defectos congénitos en gatos y acá nuevamente habla de que los defectos congénitos más frecuentes son las comunicaciones interventriculares, que alrededor del 50% de los pacientes que tienen cardiopatía congénita son comunicaciones interventriculares, seguido por las displasias de la válvula tricúspide y la estenosis pulmonar, ¿ya? Yo personalmente quizás en los gatos he visto más justamente displasias de la válvula tricúspide y después me ha tocado los defectos interventriculares, pero a mí personalmente, a menos de defectos congénitos, lo que más me ha tocado son las displasias de la válvula tricúspide. ¿Qué pasa también sobre todo con los gatos? Y algunos perros también se comenta, pero hay como estudios más que apoyan el tema de los soplos inocentes o fisiológicos en los gatos, que son soplos que podemos encontrar de manera normal y que no sugieren, no podríamos pensar quizás en un compromiso estructural en pacientes que tienen menos de 16 semanas de edad, ¿ya? O sea, un paciente que tiene menos de 16 semanas y que escuchamos un soplo que es de baja intensidad, lo más probable es que sean de estos soplos inocentes, un soplo fisiológico que probablemente sea por que el hematocrito en los cachorros es un poquito menor, que tenga una viscosidad quizás un poquito menor también y que por eso los flujos se aceleran un poquito. Y usualmente son de baja intensidad y varían con la frecuencia. El paciente, a medida que está más taquicárdico, la intensidad del soplo puede que aumente, mientras que si el paciente se tranquiliza, ¿cierto? Baja un poco la ansiedad y baja la frecuencia cardíaca, también el soplo va a bajar de intensidad, ¿ya? Ahora, justamente la intensidad también es como, entre comillas, definitoria porque se describe que si el soplo es de alta intensidad, de sobre 3 de 6, ¿cierto? Como la clasificación que habíamos visto, es menos probable de que el soplo sea fisiológico. Usualmente los soplos fisiológicos inocentes son soplos que son de hasta máximo 2 a 3 de nivel de intensidad y es por eso que si un cachorro de menos de 16 semanas tiene un soplo 5 de 6 con frémito y de muy alta intensidad, igual se recomienda revisar, ¿ya? Por el riesgo de que efectivamente sí sea una patología congénita que sea de mayor gravedad y que eventualmente, por ejemplo, podamos hacer una corrección quirúrgica y dependiendo de lo que sea, quizás tener una
una corrección y justamente tener una sobrevida sin ninguna alteración y sin tomar ningún medicamento para siempre. Son las cardiomiopatías, o sea, perdón, las cardiopatías congénitas más frecuentes? Como les decía, esto vamos a hablar un poco de perros y gatos. En los perros, lo más frecuente se habla del ductus, la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica. En los gatos, tanto las comunicaciones interventriculares e interatriales. Vamos a hablar un poquito de la tetralogía de Fallot, que a pesar de que no es algo tan frecuente, tiene ciertas características, ¿cierto? Y ciertos cambios, y sobre todo a nivel como sistémico, que son interesantes de analizar. Y finalmente las displasias atrioventriculares, que se asimilan mucho, ¿cierto? Fisiopatológicamente y en la signología clínica, ¿cierto? A las enfermedades degenerativas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un poco el mismo defecto, solamente que en este caso es un defecto que viene del nacimiento, ¿cierto? La malformación viene desde que se forma la válvula y que por eso desde que nace la válvula ya está funcionando mal. A diferencia de las degenerativas, que es un proceso adquirido que usualmente es desde los 6 7 años de edad hacia adelante. ¿Qué es el ductus arterioso persistente? Es una comunicación que todos nosotros en la vía fetal la tenemos de manera fisiológica, es una comunicación natural, ¿ya? Recordar, ¿cierto? Cuando estamos en la vía fetal, nuestra oxigenación, ¿cierto? Todo se hace a través de las venas umbilicales, ¿cierto? Las arterias umbilicales, por lo tanto, toda la sangre oxigenada y toda la sangre, ¿cierto? Que viene a circulación sistémica, llega por vía umbilical. Y es por eso que el lecho vascular pulmonar, que los alvéolos y que todo el aparato pulmonar está, entre comillas, colapsado, ¿cierto? No tengo ninguna funcionalidad de la parte pulmonar, al menos en la vía fetal. Y es por eso que también para ahorrar la oxigenación de este lecho que está con una mínima irrigación, hay un bypass, entre comillas, entre la pulmonar y la aorta. ¿Ya? La sangre, en vez de pasar hacia la circulación pulmonar, como lo habíamos visto la semana pasada, por ejemplo, con la hipertensión pulmonar, hace este bypass y llega directamente hacia la aorta. ¿Ya? Por lo tanto, esta comunicación es una comunicación normal que está en la vía fetal desde usualmente la bifurcación de la arteria pulmonar hasta la aorta descendente. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nacemos? Es que hay una expansión del lecho pulmonar, ¿cierto? Ya sea por tanto las prostaglandinas, por el estrés del nacimiento, por la concentración de oxígeno, ¿cierto? A nivel ambiental, que cuando nacemos nosotros, ¿cierto? Tenemos esta como estrés. Eso hace que esta comunicación, ¿cierto? Esta banda muscular se debiera cerrar. Ya en la mayoría de los casos se cierra al primer día, en lugares, por ejemplo, en que hay bajas concentraciones de oxígeno ambiental, por ejemplo, en pacientes que viven en mucha altura, esta comunicación puede demorar incluso hasta 2 días, incluso un poquito más, en cerrarse. Ya el ductus puede permanecer un poco más abierto debido a la falta de concentración ambiental de oxígeno que hay en esos ambientes. Pero en la mayoría de los casos, ¿cierto? Cuando nosotros nacemos tenemos unas concentraciones ambientales de oxígeno bien, o sea, un poco mayores, por lo tanto, el ductus debería cerrarse, ya debería a generar una obstrucción completa de esta comunicación y ya ir la sangre completamente hacia la arteria pulmonar o la sangre completamente hacia la aorta. Y esto es un esquema de lo que nosotros nos encontramos en el ductus. Esto es el atrio derecho, la cava craneal, cava caudal, atrio derecho, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, ¿cierto? Sale el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Y si se fijan acá, tengo entre medio de las ramas de la arteria pulmonar esta comunicación que va desde la bifurcación de la arteria pulmonar hacia la aorta descendente, que es la aorta que ya va bajando, ¿cierto? A la irrigación abdominal. En el ductus, cuando estamos en la vía fetal,
debido a que el lecho vascular pulmonar tiene una mínima irrigación netamente para fines como de intercambio gaseoso y llevar metabolitos como para la nutrición, no tengo un aumento, no tengo una circulación pulmonar tan elevada como si la tengo cuando tengo una expansión, ¿cierto?, de los pulmones, cuando tengo ya intercambio gaseoso y necesito ocupar todo el lecho vascular pulmonar para generar el intercambio gaseoso. Y es ahí cuando este ductus debería cerrarse, ¿ya? Si no, la sangre viene desde la arteria pulmonar y pasa directamente a la circulación cuando tengo mi lecho vascular pulmonar colapsado cuando estoy en la vía fetal. Si esta comunicación queda abierta después del nacimiento, y recordamos lo que yo les comentaba también, de que todo el corazón funciona con gradientes de presión y que la presión en el ventrículo derecho y en la arteria pulmonar es mucho menor que la presión en el ventrículo izquierdo y en la aorta, una vez que nacemos, ¿cierto? Que nacen los pacientes y que si tengo un ductus que queda abierto, en vez de la sangre que fisiológicamente en la vía fetal pasa del ventrículo derecho por el ductus hacia la aorta porque no tengo circulación hacia el lecho vascular pulmonar, cuando el ductus queda abierto y ya tengo respiración, ya hay una apertura, ¿cierto?, de los alvéolos, ya hay circulación hacia el lecho vascular pulmonar, la aorta, que está con al menos 120 milímetros de mercurio de gradiente de presión, lo que va a hacer la sangre es devolverse a través del ductus hacia la arteria pulmonar. Por lo tanto, voy a tener una sobrecirculación sanguínea desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Aorta, arteria pulmonar, aorta, arteria pulmonar. Ya voy a tener esa sobrecirculación de sangre. Voy a tener un doble flujo de sangre que llega al lecho vascular pulmonar. Y por lo tanto, voy a tener signos también de sobrecarga ventricular a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque voy a tener una doble, entre comillas, cantidad de sangre llegando hacia el ventrículo izquierdo por toda la sangre que se está devolviendo nuevamente a la arteria pulmonar, hace intercambio gaseoso y llega finalmente a las venas pulmonares, ¿ya? Por lo tanto, y este soplo, como les comentaba, es el soplo que usualmente se describe como cisto diastólico. Es un soplo que en sístole tengo la sangre que pasa desde la aorta hacia la arteria pulmonar, pero la diferencia de presión en diástole también es tan alta que también tengo un flujo que pasa de la aorta hacia la arteria pulmonar en diástole. Y es por eso que la sangre tiene un paso continuo del flujo desde la aorta hacia la arteria pulmonar. ¿Ya? Es un flujo continuo y que en el soplo lo describimos como este soplo continuo en maquinaria por el continuo pasaje de sangre desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Soplo característico, ¿cierto? En maquinaria es un soplo sistodiastólico, ocupa todo el ciclo cardíaco y usualmente es un soplo que es muy de base. O sea, si tengo un paciente más grande, por ejemplo, un pastor alemán, es un soplo que usualmente puedo ir a encontrarlo incluso en la axila. O sea, tengo que hacer una ocultación casi metiendo el fonendoscopio dentro de la axila del paciente para ser capaz de escuchar con claridad el soplo en maquinaria. A veces tengo sobrecarga de volumen muy severa debido a esta sobrecirculación. Tengo un ventrículo izquierdo muy dilatado, por lo tanto, tengo una dilatación del anillo que puede generar insuficiencia mitral y que muchas veces puedo tener un soplo sistólico que se asimila mucho a un soplo, por ejemplo, de una insuficiencia mitrálica, pero si soy detallista y, como les comentaba también antes, busco el punto de mayor intensidad del soplo y me voy desplazando hacia la base del corazón, incluso la axila, es probablemente ahí donde sí voy a escuchar el soplo en maquinaria. Ya el soplo en maquinaria, que es este soplo sistodiastólico, que no tiene una pausa a diferencia de la gran mayoría de los otros soplos que tiene una pausa, sobre todo si el soplo sistólico, como la gran mayoría de los soplos, voy a tener una pausa cada vez que escucho el soplo. Y tengo una característica que es cuando tengo un ductus que usualmente es muy grande o es muy crónico,
¿Qué es la cianosis diferencial? En el ductus, en un comienzo, el ductus no es no tengo signos de cianosis. ¿Por qué? Porque si la comunicación es izquierda-derecha, como fisiológicamente funcionan los gradientes de presión, la sangre siempre debería ir desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho, ¿cierto? Desde la aorta a la pulmonar, desde la aorta a la pulmonar. Por lo tanto, no hay llegada de sangre no oxigenada a circulación sistémica. Cuando pasa la cianosis diferencial es cuando ya tengo cambios adaptativos severos a nivel del ventrículo derecho, que los gradientes de presión del ventrículo derecho son mayores a la presión que está ejerciendo el ventrículo izquierdo. Déjame, eso tengo acá. Por lo tanto, si tengo un ventrículo derecho que ya está lo suficientemente dañado, que ya tiene signos de hipertrofia y signos de hipertensión pulmonar, la fuerza que puede generar el ventrículo derecho puede ser superior al gradiente de presión, ¿cierto? Y a la presión que tiene la aorta. Y es en ese momento cuando tengo un cambio, ¿cierto? En el ductus, que es cuando el ductus se hace reverso. ¿Qué significa que se haga reverso? Como les comentaba, lo usual es que el ductus siempre sea de izquierda a derecha, ¿cierto? Que la aorta llegue la sangre a la pulmonar, que la aorta lleve la sangre a la pulmonar netamente por gradientes de presión. Pero si el ductus es muy grande y ya tengo signos de hipertensión pulmonar que hacen que el ventrículo derecho engrose su pared y funcione a presiones suprasistémicas, la sangre, en vez de volver de la aorta a la pulmonar, el ventrículo derecho va a ser capaz de eyectar la sangre a través del ductus hacia la circulación sistémica, ya del ductus hacia la circulación sistémica. Y es en este momento que es cuando la sangre, ¿cierto?, no alcanza a hacer el intercambio gaseoso y llega hacia la circulación sistémica, que voy a tener este signo que es patognomónico de los ductus arteriosos reversos, que es la cianosis diferencial. ¿Por qué ocurre la cianosis diferencial? Porque si se fijan, la mayoría de los ductus, la comunicación es después, bueno, este es un corazón de humano, tiene tres bifurcaciones, en veterinaria, tanto en perros y en gatos, hay solo dos bifurcaciones. Tenemos el tronco braquicéfalo y tenemos la subclavia izquierda, ¿ya? Pero si se fijan, la comunicación del ductus suele ser generalmente después de la salida del tronco braquicéfalo, que el tronco braquicéfalo es el que va a irrigar toda la zona craneal del paciente, ¿cierto? La mucosa oral, la mucosa ocular, el cuello, la cabeza, etcétera. Y es por eso que tenemos cianosis diferencial, porque la sangre oxigenada que sale desde el ventrículo izquierdo va a alcanzar a irrigar perfectamente las mucosas craneales. Pero la reversión, ¿cierto? El ductus y la sangre no oxigenada del paciente que ya tiene signos de hipertensión pulmonar asociados va a salir después del tronco braquicéfalo. Y es por eso que las mucosas que son caudales, la mucosa vulvar, la mucosa peniana, va a tener signos de cianosis, ¿ya? Y la cianosis diferencial suele ser signo patognomónico de un ductus arterioso reverso, ¿ya? De que el ventrículo derecho ya generó suficiente presión, una presión suprasistémica y que está siendo capaz de eyectar la sangre hacia la circulación sistémica cuando siempre y en la mayor parte de los casos la circulación tiene que ser izquierda-derecha, de aorta a la pulmonar, de aorta a la pulmonar. Y estas son unas imágenes de unos pacientes, déjame ver si creo que es un video, no sé si es video. Sí, es un video. Le voy a explicar así primero acá. No sé si se ve la mano, pero déjame, voy a cambiar acá igual. Esto es como va a ser un eje corto a nivel de la base, que es una angulación para ver justamente la arteria pulmonar. Acá vamos a ver la arteria pulmonar, acá vamos a ver la aorta y acá vamos a ver el atrio izquierdo. Entonces ahora lo voy a reproducir. Y acá tenemos la arteria pulmonar. Se fijan, lo más frecuente o lo que deberíamos observar es que hay un flujo sistólico. Sistólico significa que deberíamos ver que el Doppler color pinta, ¿cierto? La arteria pulmonar solamente en sístole.
Pero si se fijan, tengo acá un flujo continuo. Hay una continua muestra de que tengo irrigación constantemente en la arteria pulmonar. Ya cuando siempre en la arteria pulmonar debería haber solo un flujo azul en sístole, 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 sístole. Acá tengo un flujo continuo, se llama sistodiastólico, que sugiere de que puede haber acá una comunicación, un ductus arterioso persistente. Como les decía, el ductus arterioso persistente, sobre todo con la sobrecirculación pulmonar, uno pensaría que al principio también todos, yo pensaba también que la sobrecarga de volumen, sobre todo de estos pacientes, era a nivel del ventrículo derecho. Pero usualmente, como tengo sobrecirculación de la aorta hacia la pulmonar y la pulmonar finalmente vuelve la sangre hacia el lado izquierdo, la sobrecarga de volumen que yo voy a tener es a nivel del ventrículo izquierdo. Voy a tener signo de sobrecarga de volumen. A veces la sobrecarga de volumen es tan severa que puedo tener dilatación del anillo valvular mitrálico y por consecuencia tener insuficiencia mitral asociado a la dilatación severa del anillo. Y es por eso que los pacientes con ductus y con ductus de moderados a severos y crónicos es que van a tener probablemente signos de insuficiencia cardíaca izquierda. Ya voy a tener signos de insuficiencia, o sea, perdón, de edema pulmonar, ¿cierto? Aumento de las frecuencias respiratorias en reposo y eventualmente signos de edema pulmonar que suelen ser, tenemos que medicar, ¿cierto? Para que el paciente tenga una calidad de vida mejor. Acá tengo, estos también son unos videos. Déjame ver si los puedo dejar ahí reproduciendo. Si se fijan, este paciente es un paciente de 7 años que llegó a consulta también por el soplo. Y a pesar de que tengo cierto signo de sobrecarga ventricular, este es un eje corto, ¿cierto? A nivel de los músculos papilares, donde vemos el ventrículo izquierdo, que así como de manera subjetiva, tiene cierto grado de sobrecarga ventricular. El champiñón, ¿cierto? Que es el ventrículo izquierdo, se ve un poquitito más grande de lo normal. Por lo tanto, lo más probable es que el ductus, uno, por la edad, no puede ser quizás un ductus tan grande porque lo más probable es que no hubiera alcanzado a vivir ciertos 7 años, pero sí ya tiene signos de cambios adaptativos. O sea, tampoco es un ductus tan pequeño para que el paciente quizás tenga una sobrevida eh, tan así como tan longeva, quizás como un paciente que no tiene ductus. Y acá tenemos nuevamente, acá está la aorta, acá está la pulmonar, y si se fijan en este lugar, en este sector, es donde vemos el ductus, donde vemos la vuelta, ¿cierto? El ingreso de la sangre desde la aorta hacia la arteria pulmonar como un flujo continuo. Si se fijan, no tengo no, el flujo nunca se detiene. En sístole, ¿cierto? La sístole, si yo no tengo comunicación, la sangre, el Doppler color debería pintar solo en el ciclo de la sístole cardíaca. Y acá tengo un flujo continuo de sangre desde la arteria, desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Y justamente este flujo continuo, este paso continuo de sangre desde la aorta a la pulmonar es lo que genera el soplo en maquinaria porque la sangre está fluyendo constantemente desde la aorta a la arteria pulmonar. ¿Qué pasa con los ductos? Lo más frecuente y la gran mayoría de los ductos, diría yo, casi siempre son auscultables y son sintomáticos. Es raro, lo más frecuente es que si tú tienes un ductus, lo más probable es que vaya a ser signos clínicos, pero suele pasar que hay ductus tan pequeños, que son tan chiquititos que a veces uno no se escuchan a menos que seas muy minucioso en el examen y que te metas bien a la axila, ¿cierto? Que hagas una ocultación súper minuciosa bien craneal y que quizás sí vas a escuchar el soplo en maquinaria, pero a un nivel muy pequeñito, o sea, con una intensidad muy pequeña. La gran mayoría de los pacientes que tienen ductus, si no son corregidos a tiempo,
van a tener signos inicialmente de edema pulmonar y signos de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Nuevamente por la sobrecarga de volumen. Van a ser pacientes que van a tener una sobrecirculación pulmonar, la sangre vuelve de la aorta hacia la arteria pulmonar y desde la arteria pulmonar vuelve a las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo. Por lo tanto, los signos clásicos van a ser signos de insuficiencia cardíaca izquierda, edema pulmonar, sobrecarga de volumen, ¿cierto? Taquipnea, etcétera. Si el paciente logra hacer la reversión, logra generar esta hipertensión pulmonar que va a hacer que el flujo se salga desde el ventrículo derecho hacia la circulación sistémica, aparte de tener yo la cianosis diferencial, puedo tener signos de policitemia. ¿Ya? ¿Por qué voy a tener policitemia? Déjame ver si tengo acá. Ya. La policitemia en estos pacientes justamente pasa también como una respuesta del riñón, ¿cierto? Frente a el grado de hipoxia que le llega. Si es que tengo sangre que no está oxigenada en circulación sistémica, va a llegar, ¿cierto?, a la irrigación renal. ¿Y qué va a hacer el riñón? Va a detectar las concentraciones de oxígeno muy bajas. ¿Y qué va a decidir? Va a decidir generar renina. ¿Qué hace la renina? Va a estimular la médula ósea para aumentar la secreción de glóbulos rojos, ¿ya? Porque obviamente el riñón va a pensar que mientras más hipóxico estoy, necesito una mayor cantidad de glóbulos rojos, pero esto no va a ser no va a tener, ¿cierto?, la correcta respuesta porque voy a seguir teniendo la comunicación. Y es por eso que estas policitemias a veces pueden ser muy severas. Son pacientes que pueden tener hematocritos de 70, 80, y que personalmente yo he visto un ductus arterioso reverso con unos hematocritos muy severamente aumentados y que los signos que hacía ese paciente eran signos convulsivos, ¿ya? La policitemia y el aumento de la viscosidad de la sangre va a generar sí o sí un defecto, ¿cierto? Un impedimento en que el intercambio gaseoso y que la correcta irrigación a través de los capilares sea efectiva. Mientras más viscosa está la sangre, más difícil le es llegar a los capilares. Por lo tanto, hay un aumento en el grado de hipoxia también a nivel de la circulación periférica. Y es por eso que al menos, circulación periférica, circulación cerebral, etcétera. Y es por eso que estos pacientes a veces también llegan por signos más, entre comillas, neurológicos, pero si nos encontramos con estos grados de policitemia, hay que pensar que probablemente hay una comunicación quizás interventricular o una comunicación como un ductus reverso que está generando alguna alteración. Como les comentaba, el ductus arterioso es probablemente una de las únicas patologías que si yo hago una resolución quirúrgica a tiempo, puede ser curativa. Puede ser un paciente que si lo opero a tiempo, cuando no tengo tanto cambio estructural en el corazón, cuando un paciente que puede estar con medicación, pero no es una medicación tan agresiva, es un paciente que operándolo puede tener una sobrevida normal, ¿ya? Usualmente quedan con algunos cambios como en la ecocardiografía, es un corazón que se ve como, entre comillas, se llama un poco flojo, que se nota que contrae un poquito menos de lo que contrae quizás un corazón normal, pero es netamente como por el cambio adaptativo que tiene, producto de que estuvo con mucha sobrecarga de volumen mucho tiempo, y que una vez corregido eso, el ventrículo queda, entre comillas, adaptado a funcionar con un sobreávit, ¿cierto?, de sangre. Y es por eso que cuando uno hace la corrección quirúrgica, elimina este superávit de sangre, pero el corazón queda con la fuerza que tenía que realizar antes. Y es por eso que a veces uno ve este corazón flojito, pero es flojito netamente porque probablemente su capacidad muscular está elevada en comparación a un paciente que nunca tuvo ductus y nunca tuvo la necesidad, ¿cierto?, de generar este sobreesfuerzo para ser capaz de sacar la sangre que estaba sobrecirculando, ¿ya? Por lo tanto, por eso es súper importante también evaluar a los pacientes jóvenes apenas uno oculta el soplo, porque
es probable que si, por ejemplo, la derivación quirúrgica se hace en el paciente que ya está tomando mucho medicamento, que ya es un ductus muy crónico y que tiene mucha remodelación ventricular, que quizás podamos hacer la corrección quirúrgica, pero que tenga que tomar igual medicamentos al menos en el mediano plazo, ¿ya? Pero si es en un ductus que se corrige a tiempo, como les decía, puede ser curativa, puede tener una sobrevida normal y no tener que tomar medicamentos, al menos por el ductus, nunca más. Si la cirugía es, bueno, la cirugía, la cirugía puede ser tanto a tórax abierto como también hay ya al menos tres colegas que están haciendo cateterismo, ya que es como cirugía por intervencionismo, que habla de llegar a la zona del ductus a través, cierto, de un catéter que usualmente se pone en la arteria femoral. Meten, cierto, los catéteres desde ahí hacia la comunicación, hacia el ductus, y generan un aparato que se llama un coil, que es como un tapón que tapa el ductus y que es una cirugía que es casi ambulatoria. A veces están de un día para otro netamente para vigilar que la herida arterial, ¿cierto? Cicatrice bien y que por lo mismo no tenga complicaciones asociadas a eso. La cirugía que es a tórax abierto, por ejemplo, suele tener un periodo de hospitalización mucho mayor. Ya sobre todo los pacientes a veces que son más pequeños, que la manipulación dentro del tórax suele ser más invasiva, eso genera mucho dolor, por lo tanto son pacientes que al menos están quizás 5 días en hospital, ya para manejo de dolor, para ver que la cicatrización esté haciendo cierto de forma adecuada, etcétera. Pero ya, como les comentaba, existen al menos tres colegas o sea, tres colegas, tres centros veterinarios que hacen el procedimiento de manera mediante cateterismo, mediante mínima invasión se llama, y que andan bastante bien. Y justamente el costo quizás del cateterismo es un poco más elevado. Pero el postquirúrgico suele ser mucho mejor, ya tienen mucho menos tiempo de hospital, la recuperación es mucho mejor, entonces también ahí hay un beneficio con respecto a ese abordaje en comparación a los pacientes que se tienen que hacer el procedimiento a tórax abierto, ya que es igual como lo hacíamos antes, ¿cierto? Hace unos 15 años cuando no estaba tan masificado o cuando ya no había tanto acceso quizás al intervencionismo. Si no hay posibilidades de operar, ¿cierto? Hay un paciente que quizás no tiene recursos, un paciente que los tutores no están muy convencidos. Obviamente tenemos que hacer una terapia de sostén, ¿ya? Una terapia para idealmente mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Hacer que el paciente no esté tan incómodo, que tenga sobre todo pocos signos de edema pulmonar, que es lo más frecuente que vamos a ver. Por lo tanto, la terapia siempre es nuestro caballito de batalla, siempre lo que siempre vamos a usar son el uso de diuréticos, ¿ya? La furosemía usualmente. Dependiendo del paciente, si se hace de refractario, tenemos otro diurético que es la torasemia, pero casi siempre partimos con la furosemía. Inhibidores de la ECA como vasodilatadores para tratar un poco de disminuir la precarga. Digoxina la pongo acá netamente si el paciente por ejemplo, tengo un atrio izquierdo muy grande que tiene cierto riesgo ya de estar con signos de fibrilación atrial, que lo vamos a ver también el viernes. Son pacientes que eventualmente podríamos ocupar digoxina para bajar un poco las frecuencias cardíacas, porque a veces mientras más taquicárdicos están, mayor también, más empeora los signos congestivos. Entonces ahí depende mucho del paciente. Las flebotomías y la hidroxiurea están indicadas sobre todo en los pacientes que ya tienen los ductus reversos, ¿cierto? Que tienen signos de policitemia y que tienen hematocritos sobre los 60-70%, ¿ya? Para mejorar la oxigenación, para mejorar, ¿cierto?, la llegada de sangre hacia la circulación periférica, necesito que la sangre no esté tan densa, que necesito bajar la viscosidad de la sangre. Por lo tanto, la flebotomía se recomienda sacar cierto porcentaje de sangre, ¿cierto? Hay unas
fórmulas que uno puede generar para determinar cuánta sangre hay que sacar y en base a la sangre que tengo que sacar, usualmente se reemplaza con el doble de volumen, ya que el doble de volumen es con una solución, con un cristaloide, ¿cierto? Puede ser un suero, un cloruro de sodio, ¿cierto? O Ringel lactato, cualquier cristaloide, para doblar en volumen al volumen que yo saco en la flebotomía. Y la hidroxiurea es un medicamento que genera una aplasia reversible medular. Eso significa que yo puedo ir titulando la dosis del medicamento para encontrar la dosis justa para mantener estable, ¿cierto?, los niveles de hematocrito, ¿ya? Y es por eso que a veces hay que dar el medicamento, hacer hematocritos control eventualmente cada 1 o 2 semanas y dependiendo de la meta, ¿cierto?, de hematocrito que yo tenga, es ir ajustando la dosis del medicamento. Si no tengo, si no hago cirugía, ¿cierto? S- Si son pacientes que por algún motivo no es capaz, no hay posibilidad de operar, y el ductus es severo, voy a tener una posibilidad de que estos pacientes tengan un fallecimiento, ¿cierto? Que no tengan una sobrevida de más de 1 año, ya sobre todo si el paciente ya hizo signología clínica antes del año de edad. Ya mientras más temprana se haga la signología clínica, más riesgo voy a tener de que el paciente no llegue al año de edad, ¿ya? Como les comentaba, si el ductus es chiquitito, no tengo tanta sobrecarga ventricular, es posible que los pacientes tengan una sobrevida mayor del año, incluso como el que les mostré recién, de 7, 8, 9 años, sobre todo si el ductus es pequeño. Eso es lo más importante de considerar. Luego nos vamos a la estenosis pulmonar. Denme un segundito, espérenme un poquito que quiero ir a ver una cosita. Ya volví. Tuve un impas con mi perro, pero ya lo recuperé. Ya, nos vamos ahora a la estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar es como de las segundas patologías más frecuentes. Yo creo que el ductus sí es la congénita más frecuente y la estenosis pulmonar va de cerquita en la frecuencia. La estenosis pulmonar es súper clásica en los bulldogs francés. Me topé un año, yo creo que una camada completa con estenosis pulmonar y muy de braquicéfalos. Los bulldog inglés también la pueden hacer y los perritos de razas pequeñas, ya algunos Yorkie, Shih Tzu también me ha topado quizás como un poquito más predisposición racial, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros notamos con una estenosis pulmonar? Es un estrechamiento en el tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Se fijan? Acá tengo la imagen, la cava craneal, cava caudal, el atrio derecho, tricúspide y el ventrículo derecho, que por algún motivo tengo esta zona, ¿cierto?, en el tracto de salida ventricular derecho con cierto grado de estrechez.
Lo más frecuente es que la estenosis pulmonar sea subvalvular. O sea, perdón, lo más frecuente es que sea valvular. Valvular significa que por algún motivo que usualmente hay a veces como una fusión de las comisuras, por algún motivo quedan, ¿cierto?, pegadas ambas valvas y no tienen una correcta apertura. Y la segunda más frecuente es la que es subvalvular, que tengo bajo la válvula pulmonar un una zona de estrechamiento, ¿cierto? Como un ligamento, una zona fibrosa que impide también la correcta apertura o el correcto flujo de sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, ¿ya? Y como les comentaba al principio, la estenosis pulmonar y también la estenosis aórtica eh, tienen una zona como de inserción valvular muy cercano a la válvula tricúspide. Y es por eso que a veces la estenosis pulmonar puede estar asociado a displasias atrioventriculares, en este caso sobre todo a la displasia tricúspide, a una malformación en la válvula tricúspide que me puede generar una insuficiencia asociado a la estenosis pulmonar y que a veces la mezcla, ¿cierto?, de estas dos como patologías, de las dos malformaciones, me puede hacer que la signología clínica asociada también sea más grave, ¿cierto? Y que probablemente la sobrevida del paciente también sea peor. Así que ahí está, ¿cierto? Tengo acá, no tiene los cambios estructurales asociados, pero está ahí como el esquema de dónde está el hallazgo, ¿cierto? De la estrechez valvular. ¿Cómo nosotros notamos la gravedad de la estenosis o la manera de clasificar la gravedad de la estenosis? Es con la ecocardiografía, justamente midiendo la velocidad de la sangre que pasa a través de la estrechez. Que eso lo hacemos, ojalá, ¿cierto?, con algún ecógrafo o el transductor que tenga Doppler continuo. El Doppler continuo nos permite medir velocidades que son muy altas, que usualmente al menos deberían medir velocidades de hasta 6 7 metros por segundo. Y no sé si se los comenté la semana pasada, pero a veces la intensidad del soplo, ¿cierto? Siempre no, como que siempre nos avisan de que la intensidad del soplo no siempre se condice con la enfermedad, ¿ya? O sea, por ejemplo, podemos tener enfermedades con soplos muy leves, que son enfermedades graves, y soplos severos, que son enfermedades leves. Pero en el caso de las estenosis, sí está demostrado o sí vemos una relación entre la intensidad del soplo y la gravedad de la estenosis. Entonces, tengo pacientes que si tengo un paciente con estenosis, la gravedad del soplo sí me va a indicar de que probablemente el grado de estenosis va a ser más severo, ¿ya? Mientras más fuerte suene el soplo en los pacientes que tienen estenosis, lo más probable es que la gravedad de la estenosis también va a ser mayor, ¿ya? Y bueno, acá les dejo como los números, ¿cierto? De las velocidades, como más o menos que uno clasifica la estenosis en leve, moderada y severa acorde a la velocidad del flujo, ¿ya? Si la velocidad es una velocidad de menos de 3,5 metros por segundo, cuyo gradiente de presión es de 30 a 50 milímetros de mercurio, la estenosis se clasifica como leve, ¿ya? No sé por qué tengo media, todavía no lo corrijo, pero es leve. Las estenosis moderadas se clasifican con velocidades de 3,5 a 4,5 metros por segundo, que usualmente son gradientes de presión de entre 50 a 80 milímetros de mercurio. Y las estenosis graves son estenosis que son sobre los 4,5 metros por segundo y que superan los 80 milímetros de mercurio de gradiente de presión, ¿ya? Y justamente como les decía, las estenosis graves, por el gran gradiente de presión que hay y la velocidad muy aumentada, son soplos que suenan de alta intensidad. Incluso pueden ser soplos que tienen frémito, ya que uno toca el tórax y que voy a sentir como esta vibración en el tórax asociado a la velocidad severamente aumentada de la sangre dentro del corazón. Como les decía, si es que yo tengo una estenosis pulmonar, voy a tener un aumento en la poscarga, ¿cierto? Como también les había mostrado, el aumento de la poscarga, ¿qué es lo que hace? Es que aumenta
la fuerza con la que tiene que contraerse el corazón para ser capaz de eyectar la sangre hacia la circulación pulmonar en este caso. Por lo tanto, mientras más estenótica esté la válvula, más estrés de pares voy a tener y por lo tanto más hipertrofia va a haber a consecuencia de la estenosis. Y también en el grado de hipertrofia, el grado de aumento de la pared ventricular que haya en estos pacientes, también se condice con la gravedad de la estenosis. Mientras más severa sea la estenosis, probablemente más grado de hipertrofia voy a tener, ¿ya? Y es por eso que a veces uno ni siquiera en un comienzo no es necesario, o sea, siempre es necesario medir la velocidad, pero a medida de que voy haciendo el estudio, ¿cierto? Y me topo con una hipertrofia muy severa, ya voy a ir sospechando de que probablemente la estenosis va a ser severa, ya que los cambios estructurales asociados que sean tan severos me acusan de que la estenosis probablemente es muy grave. La hipertrofia concéntrica como compensación, ¿cierto?, al aumento del estrés de pared y al aumento de la fuerza contráctil que tiene que hacer ese paciente para ser capaz de eyectar la sangre hacia la circulación pulmonar. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen estenosis de leves a moderadas? Es que pueden ser muchas veces asintomáticos. De hecho, las estenosis pulmonares leves pueden tener, de leves a moderadas incluso, pueden tener sobrevidas normales y ser siempre asintomáticos. Y solamente encontrarme con el soplo al momento de revisarlos, pero que en el examen ecocardiográfico voy a tener quizás ciertas alteraciones, voy a tener un cierto grado de hipertrofia, pero que la sobrevida del paciente puede ser probablemente normal. Si la estenosis es severa, probablemente ya voy a tener pacientes que tenga sintomatología clínica. Y lo más usual es que sean pacientes que tengan intolerancia al ejercicio o que tengan síncopes, sobre todo asociado a cuando el paciente se agita, a cuando el paciente está muy ansioso, cuando el paciente necesita, no sé, pues sale persiguiendo al gato o pelea con otro perro, etcétera. Van a ser pacientes que se pueden desmayar en esos escenarios, ¿ya? Sobre todo en las estenosis de moderadas a severas. Y el soplo, como les comentaba, es un soplo que es fuerte dependiendo del grado de estenosis. Mientras más grave sea la estenosis, el soplo va a sonar más fuerte y tiene esta forma, este sonograma, ¿cierto? Que es de forma crescendo y crescendo. Voy a tener un soplo que empieza con una intensidad bajita, pero que aumenta la intensidad hacia el fin de la sístole y que luego va a ir bajando la intensidad y suelen ser de base izquierda, como el PAM 345, ¿cierto? Es un soplo, el soplo de la pulmonar es un soplo que es bien craneal y que lo podemos ocultar por la izquierda. Esta es una imagen de un eje corto que estamos midiendo acá con un modo M se llama, que es pasar solo un haz del ultrasonido, ¿cierto? A través de el ventrículo derecho, el septum interventricular, la cavidad izquierda y la pared libre ventricular izquierda. Si se fijan, creo que les comentaba la semana pasada también, el tamaño del ventrículo derecho siempre tiene que ser hasta un tercio del ventrículo izquierdo. Nuevamente por las cavidades, o sea, los gradientes de presión, ¿cierto? El ventrículo izquierdo siempre funciona con gradientes de presión mayor, por lo tanto, la masa muscular que tiene el ventrículo izquierdo debiera ser siempre superior a la masa que tiene el ventrículo derecho. En este caso, tengo acá un ventrículo derecho con una masa ventricular severamente aumentada, ¿cierto? En comparación al ventrículo izquierdo y con unos espesores de paredes también probablemente más grandes que el espesor del pared del ventrículo izquierdo. Y es por eso que sugiere, yo sin saber que el paciente, o sea, sospechando quizás que tiene estenosis pulmonar, pero sin saber el gradiente que tiene o la velocidad del flujo, es súper probable que este paciente tenga una estenosis pulmonar al menos severa. Y déjame ver si este es un video. No, es solo una imagen. Usualmente pasa que después de la estenosis pulmonar, tengo acá, está la aorta, atrio izquierdo,
tengo la arteria pulmonar con una dilatación aquí postestenótica que suele pasar producto de la velocidad con la que pasa la sangre hacia la zona de postestenosis que genera un golpe, ¿cierto? Y una dilatación postestenótica asociado a la velocidad y a la fuerza con la que golpea la sangre en el lugar que es después de la estenosis. Ya tengo una dilatación postestenótica que también aumenta la magnitud, ¿cierto? A medida de que la estenosis es más grave. Mientras más rápido pase la sangre a través de la estenosis, más fuerte va a golpear en esta parte y por lo tanto mayor dilatación postestenótica voy a tener asociado a el gradiente de presión del paciente. Este sí que es un... es- A este tampoco, mira, no, vamos a quedarnos con estos. Y acá nuevamente lo mismo, déjame cambiar esto. Acá tengo la aorta, atrio izquierdo, la arteria pulmonar y tengo, si se fijan, en comparación, por ejemplo, a la imagen que les había mostrado del ductus, acá sí tengo un flujo que se pinta, ¿cierto?, en el Doppler color solo en sístole. Sístole, 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 sístole. Pero el flujo en la parte que va post válvula pulmonar, tengo un flujo turbulento. El flujo turbulento netamente me avisa de que el ecógrafo está siendo incapaz, ¿cierto?, de medir sobre esta velocidad. El flujo en el Doppler color se pinta en azul hasta los menos 78 centímetros por segundo. Y es por eso que cuando la sangre aumenta a una velocidad por sobre los 78 centímetros por segundo, es que cambia el color y se pinta de colores, ¿cierto? Deja de ser azul o deja de ser rojo, y genera esta mezcla de colores que me avisa de que el ecógrafo está midiendo a una velocidad por sobre lo que yo en el fondo estaba acá así como estadificando. Y nuevamente aquí tengo la imagen, si se fijan, este paciente es un Shih Tzu de 2 meses, pero los cambios estructurales asociados a las estenosis pulmonares a veces se demoran en pasar. Pensando que este paciente tiene recién 2 meses, tengo aquí el ventrículo derecho, tengo acá su ventrículo izquierdo, pero si se fijan acá la pared del ventrículo derecho probablemente ya está del mismo tamaño que la pared al menos del septum interventricular. Y es por eso que es lo más probable que este paciente tenga una estenosis pulmonar que al menos sea moderada. ¿Qué es lo que pasa un poco con las estenosis pulmonares a diferencia de la estenosis aórtica? La estenosis pulmonar es una estenosis que es fija, entre comillas. Eso significa que si la estenosis en el paciente nace como leve o nace como moderada o nace como severa, se va a mantener en ese mismo nivel, ¿ya? Es una estenosis que no debería evolucionar de una estenosis leve, por ejemplo, a una estenosis moderada o a una estenosis severa. En la estenosis aórtica es distinto, ahí lo vamos a comentar, pero ahí sí puedo tener una evolución de la estenosis a medida de que el paciente va creciendo. Pero la estenosis pulmonar no. Es una estenosis que si nace como una estenosis leve, probablemente debería mantenerse como una estenosis leve a lo largo del tiempo, ¿ya? Pero sí los cambios estructurales asociados así como a los cambios adaptativos producto de la estenosis, sí pueden ir evolucionando a medida que el paciente va creciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente el cambio va asociado también al tamaño del paciente, a qué edad tenga, ¿cierto? Y a cuánto va a cambiar acorde a pasen los meses con la estabilización un poco de la estenosis. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes con estenosis? Usualmente, si es que la estenosis pulmonar está asociado un poco a los que les comentaba, ¿cierto? Con esta zona de inserción que tienen justo con la válvula tricúspide, es que si también tengo signos de insuficiencia tricúspide asociado a la estenosis pulmonar, son pacientes que probablemente puedan tener insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? O sea, son pacientes que pueden tener efusión abdominal, pueden tener efusión pleural, pueden hacer signos, ¿cierto?, congestivos ventriculares derechos, asociado también a la estenosis pulmonar.
pero muchos pacientes no hacen signos congestivos, sino que hacen más signos asociados al bajo gasto cardíaco, a los síncopes y a la intolerancia al ejercicio asociado a la incapacidad de eyectar la sangre hacia el lecho vascular pulmonar. Y estos pacientes también pueden tener cierto grado, cierto riesgo de tener muerte súbita. Ya son pacientes que sobre todo quizás asociado a cuadros de mucha agitación, a cuadros de ejercicio, que ya tengan eventualmente signología de síncope, que pueden generar muerte súbita asociado, por ejemplo, a un síncope, ¿ya? ¿Y qué es lo que uno busca a veces también en estos pacientes que están muy hipertróficos? Generalmente la hipertrofia ventricular, ya sea del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, sí o sí va a generar hipoxia, ¿ya? La hipertrofia ventricular, ¿cierto? Un aumento en el espesor de la pared de los ventrículos, eh, no siempre o sea, no crece, ¿cierto? Al mismo ritmo en que crece, ¿cierto? La irrigación asociada. Y es por eso que mientras más hipertróficos están los pacientes, probablemente más signos de hipoxia ventricular va a haber. Y por lo tanto, si tengo más signos de hipoxia ventricular, la hipoxia justamente es un factor gatillante para la generación de arritmias. Y es por eso que a veces en estos pacientes muy hipertróficos necesitamos dar beta bloqueantes, ¿cierto? Como atenolol, casi siempre ocupamos más el atenolol, como, entre comillas, antiarrítmico para evitar probablemente estos escenarios o bajar la probabilidad de las arritmias producto del escenario hipóxico en el que están los pacientes, ¿ya? Aparte del beta bloqueante, usarlo como antiarrítmico. Lo que uno hace también con el beta bloqueante es que también baja la capacidad inótropa del corazón, ¿cierto? Voy a tener una menor capacidad contráctil de este corazón y es por eso que también, entre comillas, voy a ayudar a bajar la demanda de oxígeno del paciente con el beta bloqueante, ¿ya? Mientras menos se contraiga ese corazón, mientras menos fuerza esté generando, también va a consumir menos oxígeno. Y si consume menos oxígeno, también eventualmente bajo el riesgo de generar arritmias asociados al consumo de oxígeno en este corazón hipertrófico, hipóxico y que ya tiene signos de que puede generar alguna arritmia probablemente asociado a eso. ¿Qué beneficio igual tenemos en las estenosis pulmonares? Es que sí pueden tener una buena alivio, sobre todo un buen alivio asintomático, si los sometemos a cirugía. ¿Ya? La cirugía más clásica o la que más se está haciendo actualmente ahora es justamente también mediante intervencionismo, que es una cirugía que se llama de dilatación con balón. No sé, creo que tengo acá. Ah, no. La hidratación con balón, ¿qué es lo que hace? Voy a devolverme un poco a la... al... Acá. ¿Qué es lo que... a qué se refiere a una cirugía con dilatación por balón? Como les comentaba, es una cirugía también mediante intervencionismo. Se introduce un catéter a circulación. Usualmente el catéter acá va por la yugular, llega por la yugular hacia el atrio derecho, da acá la vuelta por la tricúspide, se mete aquí hacia la arteria pulmonar y en este lugar, justamente como se llama la cirugía de dilatación por balón, se insufla un balón y genera que la válvula pulmonar se abra, ¿cierto? Como que yo reviento un poco la válvula pulmonar para, en vez de dejarla estenótica, que era como estaba, se deja insuficiente. Ya la válvula pulmonar se rompe. Y mediante esa ruptura, a veces es difícil, o sea, yo creo que es probablemente imposible alcanzar, por ejemplo, los gradientes de presión de un paciente normal. Pero, como usualmente la cirugía se recomienda en los pacientes que tienen las estenosis severas, de moderadas a severas, a veces se logra bajar al menos entre 20, 30, 40 milímetros de mercurio, que es, si una estenosis pulmonar, por ejemplo, severa de 100 o de 120 milímetros de mercurio, la logramos bajar 40 milímetros de mercurio, a pesar de que queda en la misma categoría de estenosis pulmonar severa, ¿cierto? Con un gradiente de sobre 80 milímetros de mercurio,
la sintomatología de ese paciente probablemente va a mejorar un montón, ¿ya? Y al final, la dilatación por balón ayuda mucho a mejorar la calidad de vida de esos pacientes, más que tener una resolución curativa, ¿cierto? Quirúrgica en comparación, por ejemplo, a el ductus arterioso. Sí o sí se recomienda la cirugía en pacientes sintomáticos con estenosis de moderadas a severa por la ventaja y por y por la capacidad de bajar el gradiente de presión a estenosis que probablemente van a tener una sobrevida o una calidad de vida mucho mejor que la estenosis pulmonar muy severa que tengo signos de síncopes y de intolerancia al ejercicio, por ejemplo, muy severo, ¿ya? Obviamente no va a ser un paciente que quede así como normal, ¿cierto? Va a tener probablemente cierto grado de intolerancia al ejercicio, pero sí o sí se va a desmayar mucho menos, va a ser capaz de hacer una vida relativamente más normal en comparación al paciente que tiene una estenosis pulmonar mucho más severa. Luego nos vamos a la estenosis aórtica, que es muy similar, ¿cierto? Tengo el mismo aumento en la poscarga asociado a una estrechez ahora del tracto de salida ventricular izquierdo, y lo más frecuente tanto en perros y en gatos es que sea subaórtica. Acá tengo de nuevo este esquema, ¿cierto? Tengo el lado izquierdo, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo y acá la válvula aórtica que por algún motivo tengo una mala apertura y que genera una zona de estrechez que al ventrículo izquierdo le es muy difícil eyectar la sangre hacia la circulación sistémica a través de esta válvula que está muy apretada. Pero lo más frecuente es que en estos casos la válvula, la estrechez sea a nivel subaórtico, o sea, es bajo la válvula aórtica, tengo usualmente algunas bandas fibrosas, alguna conexión, algún tejido que queda y que le es incapaz a la válvula de abrirse a medida del que el ventrículo izquierdo necesita enviar la sangre hacia la circulación sistémica. Y como les comentaba recién con la estenosis pulmonar, lamentablemente en la estenosis aórtica es una estenosis que suele ser progresiva. Eso significa, por ejemplo, que si yo veo a un cachorrito de 2, 3 meses con una estenosis aórtica que por gradientes de presión me da como leve, yo probablemente no puedo clasificar esa estenosis aórtica eh, como de manera final hasta que el paciente tenga al menos un año. ¿Por qué? Porque es muy probable que a medida de que el corazón crece, de que la estenosis también pueda ir empeorando. Y es por eso que la estenosis, usualmente en los pacientes cachorros, la estenosis aórtica, uno termina de estadificarla cuando el paciente ya llega al tamaño adulto, ya dependiendo del paciente, 8 meses, 10 meses, un año y medio, dependiendo de la raza. La estenosis aórtica en particular es una estenosis que es mucho más frecuente, se da mucho más en los pacientes, al menos en los perros de razas grandes, ¿ya? Nuevamente, el pastor alemán es un paciente que es súper, que está muy quizá un sobre ejemplo de la estenosis aórtica, los Bull Terrier, los Boxer, los Terranova también se describe que pueden tener como un poquito más de, como que pueden ser más frecuentes de encontrar asociados. Y como les decía, los Bull Terrier. Los Bull Terrier, si escuchan un Bull Terrier con soplo, lo más probable es que cierto grado de estenosis aórtica hay. Los Bull Terrier son curiosos porque casi siempre que me pillo un Bull Terrier, yo creo que la gran mayoría tiene el flujo aórtico al menos sospechoso de estenosis, o es justamente que son muy nerviosos y que eventualmente las velocidades de la aorta se aceleran un poco más de lo normal, pero siempre están en el límite para sospechar de que el paciente tiene estenosis aórtica, ¿ya? Así que el Bull Terrier también hay como un ejemplo de que probablemente si tiene un soplo, algo está pasando ahí con la aorta. Y igual que la estenosis pulmonar, nuevamente como la o sea, como la válvula aórtica comparte el sitio de inserción y la localización con la válvula mitral, es frecuente a veces que las estenosis aórticas tengan cierto porcentaje de displasia mitral en algunos pacientes. ¿Ya? Ahí dependiendo del paciente, podríamos tener también la doble asociación
de congénitas. ¿Cuál es la característica y que al igual de la estenosis pulmonar, que el grado de estenosis aórtica se condice también con la severidad del soplo? Ya mientras más fuerte suena el soplo en estos pacientes, probablemente mayor grado de estenosis aórtica voy a tener. La gravedad de la estenosis va a ser más grave a medida de que el soplo suena más fuerte. Como les decía, esto es de la estenosis. No siempre es así. Los soplos no siempre se condicen con la severidad de la patología, pero en las estenosis, sí, la estenosis mientras más fuerte suene el soplo, lo más probable es que más grave sea la estenosis. ¿Dónde voy a escuchar el soplo de la estenosis aórtica? Nuevamente también es un soplo de base, que si se acuerdan nuevamente el PAM 345. Es un soplo que suele ser de base, un poquito más caudal que el de la válvula pulmonar, pero a veces es de tanta intensidad, sobre todo si la estenosis es severa, de que se pueden irradiar e incluso escucharse en el ápex. Pero ahí nuevamente hay que tener ojo, ¿cierto? Tratar de como concentrarse y escuchar bien todo el corazón para escuchar el punto de mayor intensidad. Ya el punto de mayor intensidad debiera ser de base izquierda, un poco más caudal de la válvula pulmonar, pero de base izquierda usualmente lo deberíamos encontrar. Nuevamente lo mismo, creciendo y creciendo, ¿cierto? Forma de diamante, empieza como un soplo de menos intensidad que va aumentando a medida de que termina la sístole. La mayor intensidad va a ser al final de la sístole para luego ir bajando la intensidad para darle forma, ¿cierto? A este soplo en forma de diamante de creciendo y creciendo. Bueno, y gravedad de la obstrucción se correlaciona a la intensidad del soplo, ya se los había comentado, en las estenosis sí es así, mientras más fuerte suena el soplo, más grave va a ser la estenosis, lo más probable. Y al igual que la estenosis pulmonar, si tengo un aumento en la poscarga, tengo esta dificultad en la apertura de la válvula aórtica para eyectar la sangre hacia la circulación sistémica, voy a tener un aumento del estrés de pared, ¿cierto? Voy a tener un aumento en la presión sistólica ventricular, por lo tanto, y de manera compensatoria, voy a tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo. El aumento del estrés de pared va a hacer que compensatoriamente el ventrículo haga crecer, ¿cierto? El músculo para ser capaz de eyectar la sangre a través de esta válvula que está con un alto grado, ¿cierto?, de contracción. Por lo tanto, el ventrículo tiene que hacer mucha fuerza para ser capaz de eyectar la sangre hacia la circulación sistémica. ¿Qué es lo curioso? Igual ya se los había explicado un poco también con la estenosis pulmonar. Los pacientes con estenosis aórtica, sobre todo de moderadas a severa y más severa diría yo, son pacientes que lo más clásico es que tengan, fallezcan, ¿cierto? Que la causa de muerte sea por muerte súbita, ¿ya? Nuevamente asociado a la magnitud de la hipertrofia ventricular. El paciente con estenosis aórtica, lamentablemente, es una de las patologías que clásicamente puede generar muerte súbita. Y es por eso que hay que avisar al tutor que puede ser perfectamente un paciente que ni siquiera tenga signos clínicos, un paciente que no se esté desmayando, pero que sí tenga una estenosis severa y que tenga muerte súbita asociado a una arritmia provocada por la hipoxia severa del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Si tengo signos de insuficiencia cardíaca izquierda, si tengo signos de edema pulmonar, de taquipnea, de congestión a nivel de las venas pulmonares y generalmente y finalmente edema pulmonar, lo más probable es que ese paciente, aparte de tener la estenosis aórtica, tenga también cierto grado de displasia mitral, ¿cierto? Si tengo displasia mitral, tengo una malformación a nivel de la válvula mitral que hace que el paciente, aparte, tenga insuficiencia valvular mitrálica. Por esa insuficiencia mitrálica va a pasar la sangre tan acelerada como la misma velocidad, ¿cierto?, que está tratando de eyectar el ventrículo izquierdo la sangre a través de la aorta. Y es por eso que usualmente la displasia mitral genera también atrios izquierdos muy grandes y signos congestivos hacia el ventrículo, hacia las venas pulmonares y edema pulmonar, pero asociado a la displasia mitral. Si la válvula mitral funciona bien, está cerrando bien,
no debería haber un reflujo hacia el atrio izquierdo, ¿ya? Y ahí sí lo más probable es que tenga signos asociados a la hipoxia ventricular y signos arrítmicos y síncope y muerte súbita en estos pacientes. Como les comentaba, lo más frecuente y lo clásico que podríamos encontrar en estos pacientes sí es la muerte súbita. Lamentablemente necesitamos, y yo siempre, a pesar de que la estenosis quizás no sea tan severa, necesitamos decirle al tutor de que es probable que este perro se vaya a dormir y que tenga muerte súbita en el sueño. Es un perro que si es activo, por ejemplo, puede que esté corriendo, jugando, salió persiguiendo al gato, etcétera, y que también tenga muerte súbita asociada a eso. Y se describe que la sobrevida podría ser de 3 años. Ya un paciente que quizás tenga una estenosis aórtica severa puede tener una sobrevida de 3 años aproximado. ¿Ya? Ya les había comentado, puede ser asintomático, tener intolerancia al ejercicio o síncopes y nuevamente también depende del grado de estenosis. Los pacientes con estenosis leves a moderadas también pueden tener sobrevidas que son bastante normales, entre comillas. Una estenosis aórtica leve puede tener una sobrevida absolutamente normal y puede que incluso no necesite tratamiento. Pero las estenosis moderadas a severas, dependiendo mucho del paciente, sí, probablemente tengo que hacer un tratamiento que se asimila mucho al tratamiento de los pacientes con estenosis pulmonar para tratar de bajar la capacidad contráctil de ese corazón, para tratar de bajar el consumo de oxígeno de ese corazón y así darle una mejor calidad de vida al paciente. Y como les comentaba, raro que hagan insuficiencia cardíaca izquierda, a menos que tengan displasia mitrálica. Ya, si tengo insuficiencia mitrálica, sí puedo tener signos de insuficiencia cardíaca izquierda, pero ahí ya estaríamos frente como a estos pacientes que tienen doble patología congénita, ¿cierto? Que aparte de la estenosis aórtica, tenga también una displasia mitral. Y la lata es que, no sé si tengo, creo que después, no sé si la tengo, pero muchas veces en las estenosis aórticas, aparte de tener la estenosis aórtica, o sea, aparte de que la válvula abra mal, probablemente también la válvula cierre mal. Entonces voy a tener insuficiencia aórtica. Y es a veces la insuficiencia aórtica lo que me genera también la sobrecarga de volumen y eventualmente signos como de insuficiencia cardíaca izquierda, no asociado a también la estenosis aórtica, sino que netamente a la mezcla de malformación de la mala apertura con el mal cierre valvular. ¿Ya? En la estenosis pulmonar también pasa, pero como los gradientes de presión del ventrículo derecho son muy bajitos, ¿cierto? No hay entre comillas, como que el reflujo diastólico de la arteria pulmonar no es tan severo como sí lo es en el ventrículo izquierdo, porque la aorta, el gradiente de presión nuevamente de la aorta es mucho más alto. Por lo tanto, la sangre que se va a devolver en cada ciclo diastólico hacia el ventrículo izquierdo sí puede generar signos de sobrecarga ventricular y signos eventualmente de edema pulmonar asociado a quizás también una insuficiencia aórtica, ¿ya? Pero eso es como ya un poco más rebuscado. Y estos son unos videos, déjame ver. Esto es un gato que si se fijan, no tiene la edad, pero un gato de 1 año de edad que estaba como prequirúrgico. Se escucharon un soplo y lo mandaron a revisar y justamente tiene acá, este es un ventrículo izquierdo, es un eje largo. Este es el ventrículo izquierdo, acá está el otro izquierdo, este es el tracto de salida ventricular izquierdo y acá se ve un poquito del ventrículo derecho. Entonces, si se fijan acá, tengo esta zona, que es la zona del tracto de salida ventricular izquierdo, con acá una zona de estrechez. Tengo acá el Doppler color arriba, así que no se ve muy bien, pero este flujo acelerado y turbulento aórtico, que nuevamente si nos vamos acá al Doppler color, nos avisa de que la velocidad con la que está pasando la sangre a través del tracto de salida es de sobre al menos 93 centímetros por segundo, casi 1 metro por segundo. Ya tengo una aorta y acá se alcanza a ver un poco de la dilatación postestenótica asociado probablemente al jet que choca, ¿cierto? Después de la estenosis.
Acá la misma paciente, tengo aquí nuevamente la aorta que se ve más estrechita y creo que aquí sí se ve mejor en la dilatación postestenótica. Tengo acá ventrículo izquierdo, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, si se fijan, pensando un poco en los gatos, en los gatos con cardiomiopatía hipertrófica, en este gato es justamente una cardiomiopatía fenotipo hipertrófica, pero asociado justamente a una estenosis aórtica. Entonces ya sabemos que probablemente esta cardiomiopatía no es primaria, sino que probablemente es secundaria a la estrechez, ¿cierto?, en el tracto de salida ventricular izquierdo y el cambio adaptativo asociado netamente a que el ventrículo está tratando de aumentar la fuerza contráctil para ser capaz de eyectar la sangre a través de esta válvula que está aquí muy apretada, ¿cierto? Está ahí muy, muy apretadita. Nuevamente, estos son otros pacientes. Este también es un gato. Si se fijan acá, un gato de 3 meses. Tengo acá ventrículo izquierdo. Acá va a salir el tracto de salida ventrículo izquierdo. Y tengo aquí, se mueve mucho este gato, creo que lo voy a ir a pausar. Espérenme, espérenme. Ahí lo vamos a... espérate. Acá. Ahí lo voy a dejar. Entonces acá, ventrículo izquierdo, tracto de salida ventricular izquierdo. Acá tengo la válvula aórtica. Si se fijan, está un poquito más hiperecoica y esta válvula no se abre. Les voy a reproducir el video de nuevo, pero si se fijan acá, concentrarse como en esa imagen. Y tengo acá que la válvula aórtica apenas se abre, está pegada. Lo más probable es que este paciente tenga una fusión de las comisuras de la aorta que impide que la válvula aórtica se abra como corresponde, ¿ya? Y si se fijan, es un paciente de 3 meses de edad y que ya el gradiente de presión de este paciente está en al menos 5 metros por segundo, son como 80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, que ahora el paciente tenga una estenosis aórtica severa, lo más probable, está recién en fase de crecimiento, tiene apenas 3 meses, lo más probable es que el paciente aumente aún más el grado de estenosis a medida de que el paciente va creciendo. Tengo acá Ujú. Acá está la otra. Nuevamente, esta es como una vista más apical, está media oblicua, pero tengo acá el ventrículo izquierdo y acá tengo del tracto de salida ventricular izquierdo y la válvula aórtica que tengo nuevamente después el flujo aórtico acelerado asociado a la incapacidad de la válvula aórtica de abrirse como corresponde. Por lo tanto, si yo me encuentro con un paciente tan chiquitito, con esta magnitud de estenosis, lo más probable es que no sea muy buen pronóstico, ¿cierto? A pesar de que este paciente estaba asintomático, el flujo, o sea, el soplo de este paciente era muy severo, pero hay que advertir que probablemente este paciente no tenga una buena sobrevida. Igual uno va siempre evaluando, pero ya los cambios son muy severos para la edad que tiene. Este es otro paciente. Déjame ver si se reproduce. No. Les voy a mostrar estos y nos vamos a ir a recreo porque también nos tenemos que cambiar de conexión, parece. Así que vamos a dejarlos ahí. Bueno. Si se fijan, este pastor alemán, 5 meses, asintomático también. Y tengo aquí este es el ventrículo izquierdo, aorta, atrio izquierdo y nuevamente este champiñoncito. Este champiñoncito, si se fijan, está muy, muy hipertrófico. Tiene un aumento severo de la pared ventricular y también notamos acá como su endocardio, que es la parte de adentro del corazón, lo que está en contacto con la cavidad. El endocardio ventricular, si se fijan, está muy hiperecoico, está muy blanco. Y usualmente eso avisa de que el estrés de pared que está sufriendo este corazoncito es muy severo. Probablemente los gradientes de presión y la fuerza que está teniendo que generar este corazón para ser capaz de inyectar la sangre hacia la aorta es muy, muy alto. Ya tengo una hipertrofia severa en un paciente que apenas tiene 5 meses. Y es por eso nuevamente que considerando que la estenosis aórtica es una estenosis que va evolucionando,
lo más probable es que este paciente tampoco tenga una buena sobrevida, ya que es un paciente que hay que advertir que probablemente va a tener síncope o que eventualmente puede tener muerte súbita asociado a la estenosis aórtica. Acá abajo tenemos nuevamente un ventrículo izquierdo, tengo acá el tracto de salida ventricular izquierdo y me voy a ir a detener este video para mostrarles acá. Este paciente, a ver si lo veo un poquito mejor acá. Ahí lo vamos a ver. El ventrículo izquierdo, tengo acá el tracto de salida ventricular izquierdo, tengo acá la válvula aórtica y tengo acá una banda de tejido conectivo que probablemente sea una estenosis subaórtica, ¿ya? Hay una banda que impide la correcta apertura de la válvula aórtica, pero es una banda que está bajo la válvula aórtica. Y es por eso esta es el tipo de estenosis que es más frecuente en los perros. De hecho, este creo que es un paciente que vimos en común con la Karen en algún momento. Em, y justamente el grado de hipertrofia severo asociado a la estenosis subaórtica. Y el gradiente de presión elevadísimo, estaba en sobre 6 metros por segundo. Por lo tanto, es una estenosis que estaba, acá dice 177 milímetros de mercurio de gradiente de presión. Si se acuerdan, no, creo que no se los puse acá. Ah, acá está. Acá vemos que de 80 a 100 milímetros de mercurio son pacientes con estenosis grave. Este caballero estaba en 177 milímetros de mercurio. Por lo tanto, era una estenosis aórtica muy severa, 5 meses de edad y recordar que es progresivo. Por lo tanto, peor pronóstico porque probablemente puede seguir empeorando el grado de la estenosis. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Lamentablemente, el tratamiento de las estenosis aórticas quirúrgico tiene mucho peor pronóstico, no tiene tan buen efecto como si lo tiene la estenosis pulmonar. Ya la estenosis aórtica suele reestenosarse, como tiene este componente subvalvular, es muy difícil en algunos lugares, en algunas partes del mundo, hay unos balones que se llaman que son cáter también que cortan un poco el tejido para tratar de despejar un poco más el tracto de salida ventricular izquierdo, pero nuevamente no se ha visto tanto beneficio o tan buena expectativa de sobrevida postquirúrgico en comparación a como si lo tienen la estenosis pulmonar. Ya la estenosis pulmonar sí o sí se recomienda el tratamiento quirúrgico, en las estenosis aórticas no se ve tanto beneficio. Lo que sí nosotros tratamos de hacer es un tratamiento sintomático, tratar nuevamente con beta bloqueantes o con bloqueadores de los canales de calcio, de bajar la capacidad contráctil de este corazón, ¿cierto? De tratar con estos inótropos negativos de que el corazón consuma menos oxígeno y con eso disminuir el riesgo de arritmias, porque finalmente son las arritmias las que van a generar muerte súbita en estos pacientes, ¿ya? El grado de hipertrofia ventricular, el grado de hipoxia que tienen estos pacientes son gatillos para la generación de arritmias. Y es por eso que nuestra meta y nuestro plan terapéutico a veces en estos pacientes es justamente tratar de disminuir el riesgo de la generación de arritmias producto de la hipertrofia ventricular. Ah, ya, mira, y aquí podríamos detenernos, porque justo nos cambiamos a las comunicaciones interventriculares. Entonces, son como 10 minutos. Hagamos una pausita de 10 minutos de recreo y nos cambiamos al otra diapo, o sea, al otro link, ¿o no? Sí, nos cambiamos al otro link, Cata. Ya, Así que voy buenísimo. a dejar de grabar y